Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos un sábado más. Les recuerdo, estamos en una serie llamada, bueno, acerca más bien del ecumenismo, de la unión de iglesias, de cómo esto eh, tiene o no un sustento bíblico, ¿cierto? Y ya hoy es el quinto video en el que nuestro amigo y hermano Haroldo nos acompaña teniendo estas espectaculares charlas, así que los invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, Señor, queremos en esta tarde, Padre, pedir tu presencia y tu compañía. Solo tú sabes, Dios, los inconvenientes que Haroldo ha tenido, Señor, al preparar el tema, las muchas cosas que le han podido pasar, pero hoy confiamos, Señor, que todo saldrá bien, Padre. Te pedimos, oh Señor, que tu Santo Espíritu descienda sobre Haroldo, que sea un instrumento tuyo, Señor, para que pueda decirnos lo que es necesario que nosotros podamos aprender, Señor. Y te pido también que tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros, los que escuchemos, de los que ingresen a la llamada y de los que también vean el video, Padre. Quédate a nuestro lado, Señor, y entregamos en tus manos todas las peticiones que sabes que en nuestro corazón tenemos, que sean respondidas conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Dios, por haber cuidado de nosotros durante una semana más y traernos aquí con bien. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, buenas tardes. Dios les bendiga. Un cordial saludo para todas las personas que forman parte de este canal, las que ingresen a ver este tema. Bendiciones del cielo y que Dios nos siga cuidando de este terrible virus o enfermedad que hay en el mundo llamado COVID-19, que sigue matando personas y todavía hay crisis. Esto no se ha superado. Bien, esto ya lo dijo Valentina, el tema de fondo es el ecumenismo, pero el ecumenismo que estamos mostrando es el que Jesús presenta en el capítulo 17 del libro de San Juan, donde se fundamenta y se llama a la unidad de las iglesias. Quiero también hacer dos recomendaciones. Una es que es importante ver la secuencia, más fácil tener la amplitud del contexto de lo que estamos hablando. Y la otra es que solamente estamos limitados a lo que dice la Biblia y no atacar a nadie porque es un principio del amor y eso es lo que Jesús nos mandó, a amarnos, respetando cada quien su doctrina, su creencia, su fe. Entonces, aquí no estamos atacando a nadie en absoluto. Bien, entonces vamos a iniciar y vamos a ver una partecita nomás de un video que ya ustedes saben cómo lo consiguen y donde el Papa participó el día 4 de febrero de este año, que se inauguró por primera vez, se celebró el Día de la Fraternidad Universal. Solamente tengo que adelantarlo porque es bien adelante donde él habla y es la parte que vamos a analizar esta tarde. Hermanas, en las propias convicciones. Somos hermanos, diferentes, pero todos hermanos. Y respetando. Siguen los inconvenientes, como Valentina lo dijo. La fraternidad. Fraternidad. No es el momento de la escucha. Es el momento de la aceptación sincera. Es el momento de la certeza que un mundo sin hermanos
es un mundo de enemigos. Quiero subrayar esto. No podemos decir o hermanos o no hermanos. Digamos más bien o hermanos o enemigos. Porque la prescindencia es una forma muy sutil de la enemistad. No solo hace falta una guerra para ser enemigo, basta con prescindir. Muy bien, entonces, mientras vamos acomodando aquí el PowerPoint, ¿qué dijo el Papa ahí interesante? Él dijo dos cosas ahí muy importantes. La primera, o somos hermanos o somos enemigos. Entonces, si no nos unimos, no somos hermanos. Y habló de la palabra prescindir. Entonces, una manera, dice él, de crear una guerra es con la prescindencia. ¿Qué es eso? Renunciar a una cosa, a una persona, o no contar con ello. O sea, en otras palabras, o nos unimos o vamos a prescindir. Es decir, somos hermanos o somos enemigos. Entonces, ese es el tema de esta tarde y vamos a analizarlo a la luz de la Biblia. Bien, aquí tenemos el texto bíblico que es donde hemos venido analizando el fundamento por el cual se llama al ecumenismo o a la unidad de las iglesias. Y aquí hay subrayado, resaltado unas palabras muy importantes. Estoy en Juan 17, capítulo 17, versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es que hay una diferencia entre los que son de Dios, los que son de Jesús y los que no son de Jesús. A los que no son, la Biblia los llama del mundo. Los que Dios le dio a Jesús eran del mundo. Dice, a los hombres que del mundo me diste. Pero esta parte es muy importante y han guardado tu palabra y es el problema que tenemos con los seres humanos. Que queremos seguir a Dios, queremos ser cristianos, pero cuando nos hablan de obedecer, de guardar la palabra de Dios, se crea una barrera y preferimos aceptar que ya no hay mandamientos, que ya Jesús los cumplió por mí, que ya en la cruz del Calvario quedaron crucificados los mandamientos de Dios y que ya no hay ley que cumplir. Entonces, ¿qué sucede? Que esto genera odio. Entonces, el mundo aborrece a estos, a los que guardan la palabra de Dios, que no son del mundo, así como Jesús tampoco es del mundo. Entonces, cuando alguien aborrece a los discípulos de Jesús, está aborreciendo directamente a Jesús y al Padre y a Dios. Porque la Biblia dice que por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Lo que le hagan a un hijo de Dios es como hacérselo a Dios. Es como cuando le tocan a uno un hijo. Eso es como si lo hicieran a uno mismo, al padre directamente o a la madre. Bien, vamos a avanzar. Juan 7, del 1 al 7, vamos a analizar lo que dice aquí.
Versículo 1. Después de esto, Jesús andaba por la región de Galilea. No quería estar en Judea porque allí los judíos lo buscaban para matarlo. Jesús no quiso ir a Judea porque él sabía que allá los judíos lo estaban esperando para matarlo. Pero como se acercaban las fiestas de las enramadas, una de las fiestas de los judíos, tres de sus hermanos, este es el versículo 3, sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea para que los seguidores que tienes allá también vean lo que haces. Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto, ya que haces cosas como estas, hazlas delante de todo el mundo. Versículo 5. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Aquí hay algo interesante. Los mismos hermanos de Jesús le están como diciendo qué es lo que tiene que hacer. Ni siquiera sus propios hermanos habían creído en él. Jesús les dijo, todavía no ha llegado mi hora, pero para ustedes cualquier hora es buena. Los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes, pero a mí me odian, porque yo hago ver claramente lo que hace, porque yo veo ver claramente que lo que hacen es malo. Jesús hace ver que los que son del mundo lo que hacen no es bueno, es malo. Ahora, ¿quiénes querían matar a Jesús? Ya lo leímos, Juan 17:1, los judíos. ¿Y quiénes eran los judíos? Los judíos eran sus hermanos, era su pueblo. Juan dice también, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sus propios hermanos, su propio pueblo, lo rechazó. Mateo 26:3-4 dice, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo y el sumo sacerdote. Ellos estaban haciendo planes para matar a Jesús. ¿Quiénes eran estos? Las principales autoridades del judaísmo, las principales autoridades de la iglesia de ese entonces, las principales autoridades eclesiásticas del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué era que querían matar a Jesús? Ya también lo leímos. Los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes, pero a mí me odian porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Entonces ahí tenemos dos posiciones. Los que hacen la voluntad de Dios, que no son del mundo, que siguen a Jesús, que creen en Jesús y lo aceptan y obedecen la palabra, como ya lo leímos, pasan a ser, se convierten en enemigos de los que no aceptan, no creen o creen a medias, como vamos a ver más adelante. Entonces, ahí se crea ya una guerra entre dos bandos. Cuando usted se opone a participar de algo que no es correcto, va a tener guerra, va a tener enemistad, va a ser odiado, va a ser señalado, va a ser recriminado. Ahora, voy a leer de la Biblia directamente lo que dijo Jesús también en Juan 15:18-20. Así que si tienen la Biblia, la pueden buscar, o si no, apúntenlo y lo leen para que vean que yo estoy leyendo directamente de la Biblia. Jesús también les dijo lo siguiente, Juan capítulo 15, versículo 18-20. Si el mundo os odia, sabe que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho.
El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí otra vez Jesús repite en guardar la palabra, como empezamos el tema de esta tarde. La obediencia a la palabra de Dios. En un tema anterior le estudiamos que Jesús dijo, santifícalos o conságralos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así de que la obediencia es supremamente fundamental a la palabra de Dios para que haya unidad. Esa es la unidad de la cual habla Jesús. No la unidad, como ya también lo hemos dicho antes, no la unidad creyendo unas cosas muy diferentes, empezando que ni siquiera creyendo en el mismo Jesús como Dios y Salvador. Así de que si a Jesús lo persiguieron, ¿qué va a pasar con los seguidores de Jesús? Igualmente serán perseguidos. Ahora, vamos a mirar y vamos a mirar, como ya lo hemos hecho en temas anteriores, lo que sucedió en el pasado, que fue literal, y ahora cómo aplica para el tiempo final. Ejemplo, Babilonia. Babilonia literal y Babilonia espiritual. ¿Qué es Babilonia? Confusión. ¿Cómo fue la Babilonia literal? En el tiempo pasado, que Dios confundió las lenguas y no se entendieron. ¿Cuál es la Babilonia espiritual simbólica? Confusión. ¿Por qué? Porque va a haber una amalgama, una unidad de doctrinas que van a crear esa confusión. Y Jesús o la Biblia o Dios nos manda a salir, no a entrar. Bien, entonces, similar, tenemos una historia que la vamos a analizar, que es una historia profética que es conocida, pero la vamos a analizar con detalle en esta tarde. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Interesante esto. Era del maligno. ¿Qué quiere decir? Que el que actuó en la mente de Caín fue el maligno y lo incitó a matar a su hermano. Ahora, estamos mirando el video y dice que o somos hermanos o somos enemigos. ¿Qué espíritu estoy yo notando en esa declaración, en esas palabras? Yo estoy viendo lo mismo que pasó acá. Un espíritu de que o es conmigo o se muere, porque los enemigos entran a guerra y en la guerra es el vencedor, el que mata al otro es el vencedor. Ahora, ¿por qué las obras de Caín eran malas y las de Abel sí eran buenas? Eso es lo que vamos a analizar. Para eso tenemos que ir a la Biblia y vamos a ir a Génesis capítulo 4. Ahí está la historia de Caín y Abel. Esa imagen la quise colocar ahí porque es que es muy ilustrativa. ¿Qué nos está ilustrando? Aquí tenemos una imagen que se utiliza para enseñarnos o para ilustrarnos a Abel. Y aquí tenemos otra que no se ve muy bien porque se distorsiona al ampliarla para ilustrarnos a Caín. Aquí tenemos un altar y aquí tenemos otro altar y aquí tenemos dos adoradores. Ambos están adorando. Y ambos le están ofreciendo sacrificios a Dios. Pero la ofrenda es diferente. Aquí tenemos un cordero y aquí tenemos frutas las mejores.
no las más pequeñitas, no las que ya estaban por dañarse, no, las mejores. Y aquí tenemos un cordero. Vamos a leer entonces el texto de Génesis 4 y lo empezamos a analizar, a detallar. Dice 4, versículo 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Voy a dejar de compartir pantalla para vernos las caras, para que haya como más interacción. Bien, vamos a empezar a analizar esto entonces. Ahora, yo he hablado con algunos cristianos y dicen que Caín ofreció frutos porque es que él era agricultor, él no era ganadero. Entonces él llevó los mejores frutos. Y Abel, porque es que lo acabamos de leer en el versículo 2, Abel era ganadero, entonces Abel sí tenía ovejas, entonces por eso él llevó ovejas. Entonces por eso fue. Entonces, ¿por qué Dios se disgustó? ¿Por qué Dios no se disgustó? No, ¿por qué Dios entonces no aceptó la adoración de Caín? ¿Qué le pasó a Dios? ¿Sí? Entonces, lo primero que, o mejor continuando, ya he dicho como 2 veces que lo primero que vamos a mirar aquí, es que Caín y Abel nacieron en el mismo hogar, tenían el mismo papá y la misma mamá, y no fueron sino nada más y nada menos que Adán y Eva, los 2 primeros seres que existieron en la tierra. Caín y Abel, por lo tanto, recibieron la misma educación. Ellos recibieron las mismas instrucciones de parte de su padre y de su madre, la misma educación. Así que no pueden decir que fue que a uno se le enseñó una cosa y al otro se le enseñó otra. No, recibieron la misma educación. Ahora, ¿por qué tenía que sacrificar o por qué Abel sacrificó un cordero, Caín frutas? Hemos pensado, hemos interpretado y se enseña y se predica y algunos han creído que la ley de Moisés que se dio en el Sinaí, que se dio al pueblo de Israel, fue creada desde ese momento. Si ustedes recuerdan, Dios les dio instrucción a Moisés y le dio una ley que fue lo que Moisés escribió, por eso se le llama la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, para la remisión de pecados, el pecador tenía que ir al santuario y sacrificar un cordero, que era símbolo del Cordero de Dios, ¿cierto? Que Jesús. Eso no existe desde el momento del pueblo de Israel. Pero Dios también al pueblo de Israel, por medio de Moisés, le dijo que tenían que ofrendar frutas de las primicias, de las cosechas. Entonces, si nosotros vamos a la ley levítica, a la ley mosaica,
Todo eso está ya detallado. Eso no empezó desde Moisés, eso existe desde el mismo momento que Adán y Eva pecaron. ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues tenemos que ir a Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando Adán y Eva pecan, ahora se ven desnudos y ellos tomaron hojas de higuera y se cubrieron la desnudez. Pero ¿qué pasó? Dios tuvo que hacerle unas túnicas de pieles. ¿Por qué? Porque las hojas de higuera no cubren la desnudez del hombre. Lo que cubre la desnudez del hombre es el manto de Cristo, simbolizado en un cordero. O sea que el primer sacrificio que se hizo en la tierra lo hizo el mismo Dios. El versículo 21 del capítulo 3 de Génesis. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, ¿qué pasó con Eva y con Adán? Quisieron tapar su pecado, su desnudez, con su propia justicia, con su propio método para poder cubrir la falta. Pero en ese momento Dios le revela a Adán y Eva el plan de salvación. Si Dios no hubiera tenido un plan de salvación previo, Adán y Eva hubieran muerto de una vez. Pero Dios tenía un plan de salvación ya diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo dice Apocalipsis 13:8. También lo dice, el texto se me escapa en este momento, es que tenía 1000 problemas y no pude imprimir el texto donde lo tengo. A ver si me permiten, yo lo busco aquí, un momentico. Muy bien, vamos a continuar, fallas técnicas, hoy he tenido más que nunca, pero vamos a continuar. Bien, entonces venía diciendo que el plan de salvación existía desde antes de que el mundo fuera creado. Voy a leerlo como lo dice la misma palabra de Dios en 1 de Pedro 1, 19 y 20. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Entonces, desde antes de la fundación del mundo ya está establecido que Jesús vendría a morir por el pecador, por nosotros, y que establecería el sistema de sacrificios de corderos para ilustrar y para mostrar el plan de salvación a la raza humana. Por eso Abel ofreció el cordero, Caín ofreció solamente los frutos. Es decir, que Caín obedeció parcialmente los mandamientos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué era importante el cordero? Porque la fe de que se creía en que en el futuro iba a venir el Salvador para que ellos pudieran volver otra vez al estado inicial de perfección antes del pecado, vendría más adelante y era simbolizado por un cordero. La Biblia dice en Hebreos que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, esa sangre que derramaba el cordero era un símbolo de la gracia de Dios a través de Jesucristo al morir en la cruz y derramar su sangre por nosotros. Y Caín fue necio. Dios no lo castigó por eso, sino que le dio una oportunidad, habló con él y le dijo, pero ¿usted por qué se disgusta?
Si usted hace bien, que hace las cosas bien, entonces no pasa nada, ¿sí? Ahora, ¿será que Abel también hablaría con él? ¿Cómo no? Le va a decir, Abel, imaginémonos ustedes, imaginémonos a Abel diciéndole a su hermano, pero mire, es que si usted no hace el sacrificio de un cordero, no está mostrando que ha creído en el Salvador que ha de venir. Ahora, quiero hacer una aclaración. Como el Salvador ya vino y murió, nosotros ya no debemos hacer ese sacrificio, o si no estuviéramos sacrificando corderos. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero ya murió. Entonces, ¿por qué ahora nosotros tenemos derecho a la salvación? Porque nosotros por la fe creemos en el que ya vino y murió. Ellos por la fe sacrificaban un cordero porque creían en el que había de venir. Entonces, esa ley levítica ya nosotros no la practicamos. Y el sistema sacerdotal que se implantó en Israel, en el Sinaí, también murió. Y eso que sí quedó en la cruz clavado, eso que quedó anulado, el sistema sacerdotal, eso sí no lo han tomado como algo que ya pasó. Eso se aplica hoy. Por eso ustedes ven los sacerdotes y por eso se habla del sumo pontífice. ¿Sí? O sea, lo que se anuló se toma como no se hubiera anulado. Y la ley de Dios, que es eterna, entonces esa sí quedó anulada. Ahora, hay algo que yo nunca he entendido, si es anulada o es cambiada o son las dos cosas. Porque si la ley quedó anulada, no hay que guardar ningún día de reposo, ningún cuarto mandamiento. ¿Para qué si ya no existe ley? Pero resulta que se dice que es anulada, pero sin embargo se guarda un día diferente al que dice la ley como día del Señor, que pasó a ser el primer día de la semana, el día domingo. Entonces, ¿cómo es la situación? ¿Fue anulada la ley en la cruz o fue cambiada? Bien. Bien. Ahora, ¿qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé cuando él bajó después del diluvio? Cuando él salió del arca, apenas ya hubo frutos de la vid. Perdón, ya cuando confundí que fue que Noé se equivocó también como ser humano y se puso a cultivar unas uvitas y se hizo un vino y se le fue la mano con el vino. Pero voy a leer como dice Génesis 8:20. Luego edificó Noé un altar a Jehová y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia ofreció holocausto en el altar. O sea, si ustedes vieron la imagen, Caín y Abel hicieron un altar. Ambos trajeron una ofrenda. Ambos se arrodillaron. Solo que en la ofrenda de Abel, que fue la que Dios aceptó, cayó fuego del cielo y la consumió. En la de Caín no, por eso ustedes, la imagen me gustó porque es que está mirando que a Abel sí y a él no, y está muy disgustado. Ahora, ¿qué pasó con Noé? ¿Por qué Noé hizo estos sacrificios? Y esto fue apenas pasó el diluvio. No existía Moisés, no existía pueblo de Israel, no existía ni siquiera Abraham. Porque a través de, como ya lo vimos en la clase anterior, a través de los hijos de Dios, a través de los patriarcas, el plan de salvación se fue revelando y se fue transmitiendo de una manera verbal. Y entonces, Noé lo que primero que hizo cuando salió del arca fue que edificó un altar a Jehová y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia ofreció holocausto en el altar. ¿Cuál fue la reacción de Dios? El versículo 21 dice, al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, y volveré a destruir a todo ser viviente como he hecho. Entonces, ese sacrificio que hizo Noé para Dios, él percibió eso como un olor grato, le gustó, lo aceptó.
El sacrificio de Abel fue olor grato a Jehová. ¿Por qué? Porque era un cordero. El sacrificio de Caín, ¿por qué no? Porque no manifestó su fe en el Salvador. Él obedeció una parte, trajo las primicias, pero de los frutos. Él tenía que también confesar su pecado y sacrificar un cordero y de esa manera demostrar que él tenía fe y creía en el Salvador. Ahora, en apariencia exterior, si miramos la imagen y analizamos lo que hemos dicho, en apariencia exterior era una misma religión. Porque hacían casi lo mismo, ¿cierto? Hasta cierto punto. Pero la diferencia era muy grande. Entonces, hoy en día es la misma situación. Los cristianos creemos en Cristo y los que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, igual. Yo sé que el Papa cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cierto? Pero en apariencia, como tenemos cosas en común, parecemos que somos una sola religión. Pero hay algo que nos marca la diferencia, así como se marcaba la diferencia antes de Jesús morir en la cruz, y era el sacrificio de un cordero. Hoy en día también hay algo que marca la diferencia. Entonces, aparentemente hay una misma religión, pero resulta que no, ahí hay dos religiones. ¿Cuántas religiones hay actualmente en el mundo? Solo hay dos religiones. ¿Cuáles son esas dos religiones? ¿Cuáles creen ustedes? Solamente está una verdadera y una falsa, no hay más. O la verdadera o la falsa. O se adora o se obedece a Dios como Él pide en su palabra, como lo hicieron los discípulos, que lo leímos al principio, por eso tomamos el texto para empezar, obedecieron la palabra como Dios manda. Porque Eva y Adán tuvieron que hacerle, Dios tuvo que hacerle unos trajes de piel de animal, porque la justicia humana nunca nos va a dar la salvación, es la justicia divina. ¿Qué hizo Caín? No quiso aceptar la justicia divina, no quiso que lo cubriera el manto de la justicia de Cristo a través del sacrificio de un cordero, sino a él le pareció mejor de esa manera. Hoy en día es la misma situación. Nos parece que obedecer los mandamientos de Dios, porque a mí se me ocurrió decir que el día domingo Jesús resucitó, entonces yo lo paso para el día domingo, así de tranquilamente. Y no estamos midiendo que es la ley de Dios, y Dios no es un ser humano, y no podemos traer a Dios a nuestra dimensión. Entonces, aparentemente, ahí pareciera que hubiera una sola religión. Ahora, ¿qué pretende el ecumenismo? Que Abel simbólico actual, se una con Caín. ¿Y usted cree que Abel se va a unir con Caín? No. Abel no se va a unir con Caín. No pueden, porque son opuestos. Ahora, Caín con Abel, ¿sí los podemos unir? Una cosa es unir a Abel con Caín y otra cosa es Caín con Abel. O sea, en otras palabras, mire, Abel, usted que obedece correctamente a Dios, hagámonos una sola religión y unámonos. No importa que unos obedezcan a medias, otros sí, otros no. Unos crean en el Padre, otros no crean en el Padre, unos crean en la ley de Dios, otros no. Eso es respetable. Y sí, aquí yo no estoy juzgando ni estoy mandando al infierno al que no cree en Dios, al ateo o al que no cree en Jesús. No, eso es respetable. Yo tengo que amar al prójimo y tengo que ayudarlo en cuanto tenga la oportunidad.
de que el prójimo necesite de mi ayuda, yo tengo que amarlo y ayudarlo y beneficiarlo. Yo no puedo por eso discriminarlo y dejarlo morir, porque no piensa igual que yo. Eso es una cosa diferente, pero llegar a unirnos ya es totalmente otro tema. Bien. Ahora, dijimos al principio, Jesús dijo que los que son del mundo os odian. Y esa palabra también traduce persiguen. Mire, ustedes nada más háganlo por prueba. Háblenle a una persona evangélica, cristiana, de cualquier denominación, háblenle la ley de Dios y ahí mismo se le cambia el semblante. Dígale que hay que guardar el sábado, el séptimo día del Señor, y se le cambia el semblante. Nos dicen judaizantes, nos dice que estamos bajo la ley y una cantidad de cosas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces con Caín? Caín, como si gustó mucho, porque Dios no lo aceptó, sacó un decreto de muerte contra su hermano. Y lo mató. En este tiempo final, cuando vengan las calamidades sobre la tierra, porque esto del COVID es principio de dolores. La naturaleza va a seguir haciendo su parte. ¿A quiénes van a culpar de que lo que está pasando es por causa de ellos? Y es una mayoría gigante. A los que sigan de necios hablando de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de guardar el sábado. ¿Qué va a pasar? Va a haber odio, persecución. Y se va a pretender matar a los fieles de Dios. Ahorita lo vamos a leer. Ahora, desde Caín hasta el último día antes de venir Jesús, Satanás, por medio de los seres humanos, que son hermanos, ¿sí? Porque somos todos por creación hermanos, ha querido exterminar a los fieles de Dios. En la época de Esther, a través de Amán, si ustedes leen el libro de Esther, del capítulo 3 en adelante, está la historia muy hermosa, cómo Satanás quiso exterminar al pueblo de Dios. En la época cuando Jesús nació, ¿quién quiso exterminar al Salvador? ¿Quién fue el primero? Herodes. Mandó matar a los niños para exterminar al mismo Jesús, al mismo Salvador. Cuando Cristo ascendió al cielo, cuando Cristo estaba hablando con sus discípulos, le preguntaron de qué señal habría de la venida. Los discípulos le mostraron el templo, qué hermosura el templo. Jesús les dijo, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70, el emperador romano Tito destruyó el templo y acabó con el pueblo judío, lo esparció por todo el mundo. Jesús dijo en Lucas 21:24 que los romanos serían sus enemigos. Después del año 70, que fueron esparcidos, Nerón, emperador romano, no sé si ustedes han leído o han visto películas o han escuchado la persecución al pueblo cristiano. Cómo agarraban a los cristianos, los amarraban a unos postes, les juntaban cera, les metían fuego y esas eran las lámparas LED de ese tiempo. Y a los otros se los tiraban, los traían a la arena, soltaban unos leones o unos perros para que los mataran, se los comieran. Vea, yo he amado el fútbol, me ha gustado mucho el fútbol, yo fui muchas veces al estadio y a veces uno veía cuando el jugador le pegaba al otro un puntapié y sin necesidad a veces
Y uno, wow, eso está muy mal hecho. Ahora imaginémonos un estadio viendo unos leones comiéndose a unos cristianos. ¿Cierto? Eso hizo Roma. Ahora, yo no estoy atacando a nadie personalmente, sino que eso lo dice la Biblia. Eso lo dijimos en el primer tema, que Roma es el imperio, el gobierno que va a dominar el mundo hasta la venida del Señor. Durante más de 300 años, el pueblo cristiano fue perseguido, fue torturado. ¿Hasta cuándo? Hasta que el emperador Constantino se convirtió nominalmente al cristianismo. Hubo un receso, hubo como una paz. Pero en el año 476, que cae el Imperio Romano, al poco tiempo surgió un sistema político-religioso que es un poder que actualmente está en el mundo. E igual, a los que no aceptaron lo que ese sistema pedía, fueron sacrificados y torturados, y eso empezó en el año 538 con la supremacía papal y lo que ustedes conocen como la Santa Inquisición. La Santa Inquisición mató a más de 100 fieles seguidores de Dios, torturados. Entonces vemos cómo se cumple lo que dice la Biblia, cómo Roma ha querido matar y ha querido terminar con los fieles de Dios. Voy a leer de un libro, un pedacito lo más, que habla cuando, esto es en el siglo VI, los valdenses compartieron el mensaje a los ingleses. Pero Roma estaba muy interesado en los ingleses. Entonces voy a leer un pedacito textualmente como dice aquí. Dice, eran estos cristianos primitivos, sencillos y humildes, cuyo carácter y cuyas doctrinas y costumbres eran ajustados a las escrituras. O sea, estos cristianos de Gran Bretaña eran cristianos de acuerdo a la escritura, como los discípulos aceptaron la palabra de Jesús y obedecieron la palabra de Jesús. Mientras que los papistas ponían de manifiesto la superstición, la arrogancia y la pompa de Roma. El emisario de Roma exigió que estas iglesias cristianas, de estas iglesias cristianas que reconocieran la supremacía del soberano pontífice. Cuando venga el ecumenismo, ¿a quién pretenden ustedes que quiere el ecumenismo que se reconozca como el sumo pontífice? Ya lo dijimos, no será un pastor de la iglesia pentecostal. Los habitantes de Gran Bretaña respondieron humildemente que ellos deseaban amar a todo el mundo. Es lo que vengo diciendo desde el principio, es que debemos amarnos bajo el respeto. Pero que el Papa no tenía derecho de supremacía en la iglesia y que ellos no podían rendirle más que la sumisión que era debida a cualquier discípulo de Cristo. Varias tentativas se hicieron para conseguir que se sometiesen a Roma, pero estos humildes cristianos, espantados del orgullo que ostentaban los emisarios papales, respondieron con firmeza que ellos no reconocían a otro jefe que a Cristo. Se mantuvieron fieles. El único jefe de nosotros espiritual es Cristo. Por eso Jesús dijo, a nadie llame Padre. Porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Está hablando en el sentido espiritual, porque entonces yo no le podría decir a mi papá, papá. Ni le podríamos decir a Abraham, al padre Abraham. Pero aquí está haciendo referencia, es como si fuera la autoridad divina. Mire este pedacito. El enviado católico romano les dijo, si no recibís a los hermanos que hoy traen paz, o sea, si ustedes no aceptan la propuesta de Roma, papal, si no recibís a los hermanos que traen paz, recibiréis a los enemigos que os traerán guerra.
Si no os unís con nosotros para mostrar a los sajones el camino de vida, recibiréis de ellos el golpe de muerte. Estamos hablando en la época de la Inquisición. Este espíritu, ¿de quién es? O somos hermanos o somos enemigos. El espíritu de Caín. Persecución, muerte. Ahora, ya para finalizar, vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Dice, voy a leer el 14 y el 15. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió. Y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Decreto de muerte. Todo el que no adore a la bestia es un sistema religioso, ¿cierto? Todo el que no se someta a este sistema, ¿qué le espera? Decreto de muerte. ¿Quién inició eso? Caín. Decreto de muerte para Abel. ¿Por qué? Porque Abel obedecía como Dios mandaba. Este es un tema que Valentina les irá a explicar más adelante, que es eso de la imagen de la bestia. Esto está a punto de suceder porque ese tema de la fraternidad y del ecumenismo está avanzando mucho. Y usted y yo tenemos que tomar una decisión. Y permítame pasar la última diapositiva y termino. Bueno, no supe qué se hizo, se desapareció de aquí. Bueno, algo pasó con el PowerPoint. ¿Cuál es la piedrita en el zapato? ¿Qué marca la diferencia para este tiempo? Ya no el sacrificio del cordero, los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios como están en la Biblia, no los mandamientos que fueron cambiados. ¿Reconocemos la autoridad de Dios o reconocemos la autoridad de otro poder? ¿A quién nos vamos a someter? Por eso dice Apocalipsis, y ellos los vencieron con la sangre del cordero, porque no estimaron sus propias vidas. Dios nos va a dar la fortaleza, Dios nos va a dar la capacidad, Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar solos. Cuando se dé un decreto de muerte por usted obedecer a Dios como lo obedeció Abel. Con este tema quiero cerrar. Hay mucho más que hablar, hay mucho más que explicar, mirar cómo fue que estuvieron realmente los discípulos unidos, ¿cierto? Para poder imitar lo que ellos hicieron, así como Jesús también, imitar a Jesús. Pero creo que ha habido suficiente luz y ya somos libres de tomar nuestra decisión. Muchas gracias a Valentina por haberme regalado este espacio. Sé que abusé, era por un solo sábado y me tomé 5. Haroldo, tranquilo, de verdad muchas gracias. Antes de terminar con una oración, quería darle las gracias aquí a Haroldo por su tiempo, por este tema tan fascinante con el que terminamos esta serie de 5 encuentros que hemos tenido. Y les recuerdo que el tema que estaba hablando Haroldo ahorita al final, que leyó en Apocalipsis acerca de la imagen de la bestia, la pueden encontrar en la serie, en la lista de reproducción que se encuentra en el canal de Génesis a Apocalipsis. Responden absolutamente todas esas dudas, entre ellas, ¿cuál es la imagen de la bestia? Pero para que lo tengan en cuenta y para que sepan, pues deberían verse la serie completa, ¿sí? Ahora sí, Haroldo nos puede despedir con una oración. Oremos. Dios y Padre, te alabamos, Señor, porque todo está revelado en tu palabra y solamente queremos reconocer que somos humanos, pecadores y que todos los seres humanos necesitamos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Por eso
Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo sea el que actúe en nuestras vidas y que podamos tener una relación personal, porque esto es personal, y podamos, Señor, mantenernos fieles hasta el fin. Como dijo nuestro Señor Jesús, perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendice a Valentina, a toda su familia, a todas las personas que la siguen, todos los que forman parte de su familia y del canal que ella tiene. En el nombre de Jesús. Amén.